Muy buenas a todos y todas. Aquí les habla una vez más Fernets, dándoles la bienvenida a un nuevo video de estas entregas de estadística y probabilidad para el canal. Este es el video número 17 y pasamos con un tema totalmente diferente. En esta ocasión solo voy a dar una breve introducción a lo que son las medidas descriptivas, además de explicar los tipos de estas medidas y para qué tipos de datos nos van a servir. Para empezar, se preguntarán qué son las medidas descriptivas. Son aquellos valores numéricos que se calculan a partir de la muestra y que nos resumen la información que ahí mismo se contiene. Como ya vimos en videos anteriores cómo calcular el tamaño de la muestra y cómo básicamente podemos interactuar con esta misma, o sea, cómo podemos obtener datos de la misma muestra que nos favorezcan para nuestra investigación, ahora es tiempo de ver cómo medir esos datos. Y para eso nos sirven estas medidas. Sirven además como parámetros que nos brindan la facilidad de resumir dichos datos, aquellos que hemos ordenado anteriormente en cosas como tablas, por ejemplo. Al utilizar este tipo de medidas se procura la menor pérdida posible de información, ya que pues se puede dar el caso, ¿verdad?, de que a la hora de estar con todos nuestros datos en la investigación, dejemos pasar por alto un detalle súper importante que va a marcar un antes y un después en el resto de los datos y al final terminen haciendo de que nuestra información no valga nada. Así que por eso hay que tener cuidado con la manera en cómo tratamos los datos a partir de este punto. Ahora bien, tenemos varios tipos de medidas descriptivas. Ahora que sabemos qué son, para qué sirven y qué se procura con estas mismas, tenemos varios tipos. Entre estos tenemos las medidas de centralización, o también conocidas como de tendencia central, y estas indican aquellos valores con respecto a los que los demás datos suelen agruparse o juntarse o recolectarse, ¿no? También tenemos las medidas de posición, similares a las anteriores, solo que estas dividen el conjunto de datos en grupos iguales. Grupos iguales me refiero a aquellos que tienen la misma cantidad de individuos o elementos. También tenemos las medidas de dispersión, aquellas que indican la mayor o menor concentración de los datos con respecto a las medidas de tendencia central. En todo caso, para estas medidas, lo que indican básicamente es como distancia, ¿verdad?, entre un dato y el otro. Y también tenemos las medidas de forma, aquellas que nos muestran si una distribución de frecuencia posee las características especiales denominadas simetría, asimetría o nivel de concentración de datos. Muy bien, ahora, ¿con qué tipo de datos se puede trabajar utilizando estas medidas? Hemos visto en varios ejemplos a lo largo de esta serie de videos, ejemplos que utilizan sobre todo tablas y otros pocos, según recuerdo yo, en los que hemos visto series de datos normales. Como es el caso de este ejemplo de aquí, los números del 15, 20, 25 hasta el 70 o hasta n números. La representación de estos datos se considera serie de datos, porque no siguen ningún otro criterio, simplemente son los datos así recolectados sin ningún otro tipo de orden o categorización. Ahora, también tenemos los datos agrupados en frecuencias, los cuales son, por ejemplo, esta tabla que vemos a la izquierda, que digamos el número 1 se presenta 23 veces en una serie completa de datos, o el número 2 se presenta 12 veces, o el número 3 45, el 4 solo 3 veces y el 5 solo 9 veces. Y la suma de todas las cantidades f sería básicamente el total de elementos con los que contamos en la serie de datos. Y de ahí tenemos los datos agrupados en distribución de frecuencias completos. Sería esta tabla de aquí, la cual hemos visto cuando estábamos hablando del muestreo y las tablas de frecuencia. Estos son los tipos de ordenamiento de datos por clases, que a la misma vez estas clases se crean con intervalos, ¿verdad?, de un dato al otro y de otro dato al otro. Y estas mismas clases contienen los datos que van a terminar apareciendo en la serie completa.
Por ejemplo, en este caso de 110 a 116 y con una frecuencia de 5, quiere decir que en toda la serie de datos existen 5 elementos numéricos que están entre el 110 y el 116. O en el caso también de 145 a 151, que tiene el número 6 en frecuencia, quiere decir que hay 6 elementos en toda la serie que están entre 145 y 151. A eso nos referimos con la tercera opción, ¿verdad? El tercer tipo de datos. Ahora bien, hemos visto unas definiciones netamente resumidas de lo que son los tipos de medida, pero no les he explicado cuáles son esas medidas que entran en los distintos tipos. En el caso de las medidas de tendencia central, entran lo que son la media, la mediana y la moda. También están las medidas de posición, las que explicamos antes, que son aquellas que dividen el conjunto ordenado de datos en grupos con igual cantidad de miembros o elementos. Estas medidas son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Ahora, para las medidas de dispersión tenemos lo que son el rango, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Y al final las medidas de forma, que vienen siendo el coeficiente de asimetría de Fisher y el coeficiente de apuntamiento, o como se le conoce también, kurtosis. Y bueno, hasta aquí por el video de esta ocasión. Muchas gracias por ver. Les invito a que se suscriban si aún no lo han hecho y dejar un like en este video, además de algún comentario si les quedó alguna sugerencia o duda o algo que quieran aportar. Además les invito a seguirme en Facebook, estoy como Fernets, ahí estamos bastante activos. A la hora de subir este video ya tenemos más de los 330 likes, cosa que me deja bastante alegre y motivado a seguir subiendo cosas ahí. Y bueno, aquí me despido, yo soy Fernets y como siempre, hasta luego.